Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 20, del 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. En pocas palabras, comenzando de los últimos que vinieron, y termina pagándole a los primeros después. Amén, que vinieron primero. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del sol del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa, Señor. Gracias, porque es bendita. Tu palabra, salvación y vida eterna, Señor. Tu palabra, Dios mío, purifica los corazones. Tu palabra rompe cadenas. Tu palabra, Cristo, transforma las vidas, transforma los corazones caídos. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, toma el control de este mensaje. En el nombre de Jesús estoy en tus manos. Amén y amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Hemos estado hablando acerca del tema, ¿verdad? Alzando los ojos a los montes. Aleluya. Un tema de Juan 4:35, muy conocido, donde muchos de los hermanos han estado predicando, y a cada uno Dios le ha dado una parte en el mensaje que ha tocado a cada uno de nosotros y nos ha ministrado. Pero quiero iniciar siempre recordándoles que la causa de la predicación de la palabra del Señor es porque vienen los tiempos finales. Esos van a llegar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el Señor pues planeó, elaboró, ejecutó el plan de salvación allá en la eternidad. No fue un plan B. Dios lo ejecutó todo en la eternidad. Amén. Preparándolo porque sabía que una creación que Él iba a crear de seres humanos, como dice el libro de Génesis, que Él dice que del polvo hizo al hombre y lo formó. O sea, el Señor lo que hizo, el Dios Todopoderoso, fue crear al hombre, ¿no? Del polvo de la tierra. Aunque hay muchas controversias con esto, ideologías, filosofías inventadas por el hombre, llevando a que el hombre
sea un hombre ateo y no crea en el Creador. Amén. En una ocasión le preguntaron a alguien respecto a esto, que si Dios verdaderamente era real, que si Dios verdaderamente existía, y que si verdaderamente existía la eternidad para el hombre. Entonces le dice, porque yo no lo veo, no lo miro, no puedo verlo. Entonces este sabio le dijo a esa persona, ahora dice, yo no te puedo contestar esa pregunta, pero sí te puedo responder con algo. Conocemos el amor de una madre que es incomparable por un hijo. El día que tu madre muera, quiero que hagas esto. Aunque parece un poco difícil y sarcástico lo que le voy a decir, le dijo, el día que tu madre muera, quiero que hagas esto, que la partas en 1000 pedazos y busques dentro de ella a ver dónde encuentras el amor que ella te tenía tanto a ti, que era incondicional. Y si lo encuentras, entonces encontrarás el amor de Dios. En pocas palabras, hay cosas que no se ven, pero que son reales, que existen, amén, y que es a través del Espíritu Santo que nosotros las recibimos, amén. ¿Cuántos dicen amén? Y es por eso que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. En el huerto del Edén dice ahí, ¿verdad? En Génesis creó un muñeco. Creó algo que tenía una cabecita, un torso, 2 manitas y 2 patitas. Eso es lo que somos el ser humano. Mire lo que somos. Una cabecita, 2 manos. Si existieran los extraterrestres y me miraran, digo, oh, mira esa cosa, qué rara. Una cabeza, 2 patitas, ¿verdad? Un torso. Eso es lo que somos, seres humanos. Creados, dice la Biblia, a imagen y semejanza de Dios. Y Dios preparó el plan de redención para esa creación porque sabía que se iban a desviar. Dios puso leyes, pero el ser humano se iba a desviar. Dios lo sabía. Dios siempre ha buscado la adoración del hombre voluntariamente. Dios no ha buscado la adoración del hombre obligada. Porque si Dios lo hiciera, Dios hubiese creado un control remoto para poderle decir al hombre cuándo adorarme y cuándo no. Controlar los movimientos del hombre lo haría Dios a través de un control remoto fácilmente. Pero Dios no quiere ese tipo de adoración. Dios quiere que el hombre voluntariamente le busque y doble rodilla delante de él y se postre ante él voluntariamente. ¿Cuántos dicen amén? Dios no busca adoración forzosa. Dios no busca gente a la fuerza. Dios quiere gente que sean violentos para arrebatar el reino de los cielos, pero que lo hagan voluntariamente, buscándolo, porque lo desean y lo anhelan en su vida, y que saben que sin Él no pueden existir. Eso es lo que Dios espera de nosotros, amén. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús llega el momento del periodo, la dispensación de la redención de toda la raza humana, porque durante los años los hombres habían estado en pecado y no había restauración para el hombre. Según la Biblia, había en verdad procesos elaborados por Dios a través de Moisés, a través del tabernáculo, donde venía en verdad todos los años el pueblo de Israel a un sacrificio. Pero ese sacrificio no quitaba el pecado del hombre, dice la Biblia, sino que solamente lo tapaba por un periodo de tiempo. El hombre hacía el sacrificio y continuaba pecando, amén. Pero eso tipificaba que un día iba a venir, ¿verdad?, un cordero perfecto llamado Jesucristo, el Mesías, amén. E iba a ser crucificado en una cruz para darle perdón de pecado a toda la raza humana caída. A todo aquel que mira a Cristo Jesús crucificado es alcanzado y obtiene vida eterna si cree en Él y lo recibe como Señor y Salvador de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y es en ese tiempo que Jesús llega y anda predicando por todo el Medio Oriente, Jerusalén. Acabo de leer un capítulo 20 de Mateo 1:16. Pero el capítulo anterior, el capítulo 10
19 habla por qué Jesús habló en el capítulo 20 de este tema acerca de lo que acabamos de leer. Y encontramos algo interesante, porque Jesús, antes de hablar de los obreros de la viña, él había estado tratando con un rico que aparentemente lo había cumplido toda la ley de Dios. Por eso es que le dice, ¿verdad?, en los versos anteriores. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno. Mire con qué labia, ¿verdad?, viene esta persona, porque siempre encontramos personas que tratan como querer usar palabras para impresionarnos a nosotros. A Jesús nada lo impresionaba, hermano. Nada a Jesús lo ponía a temblar, porque Jesús era el sabio de los sabios, es el Señor de la sabiduría. Y este joven talentoso, rico, a lo mejor, ¿verdad?, posiblemente había orgullo en su interior, prepotencia, le dice: maestro bueno, qué bien. Mire cómo dice la pregunta de este hombre: qué bien haré para tener la vida eterna. En pocas palabras le dice: Señor Jesús, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto tengo que dar o hacer para que tú me des entrada en el reino de los cielos? O sea, para que me des la vida eterna. Un pensamiento que existía en el pueblo judío, amén, como también existe hoy en día, y no solamente en el pueblo judío, existe en nosotros los que no somos judíos, que muchas personas creen que si yo hago muchas obras buenas puedo alcanzar el perdón de Dios, y están equivocados. No hay nada que el hombre pueda hacer para alcanzar la vida eterna, sino solamente aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Es lo único que necesita hacer. El resto el hombre lo aprende a hacer a través del Espíritu Santo. Y luego dice: ¿por qué me llamáis bueno? Porque Jesús no era de los que se dejaba impresionar de nadie, como nosotros los humanos, ¿verdad?, que a veces nos encanta algún halago. Dice: ninguno hay bueno sino uno, Dios. ¿Amén? Está hablando como hombre, recuerda a Jesús. ¿Amén? Porque como Dios, él era bueno. ¿Amén? Por lo que él estaba haciendo. Dice: ninguno hay bueno y solamente Dios. Mas si quieres entrar a la vida eterna, dice, guarda los mandamientos. Mas si quieres la vida eterna, guarda los mandamientos. Luego le dice: ¿cuáles, Señor? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, ¿verdad? Él sigue como tratando de... Se oye un poquito malito. Él sigue como tratando de impresionar a Jesús. Y luego Jesús le dice: si quieres, guarda estos mandamientos, honra a tu padre, y le da la explicación a ama a tu prójimo como a ti mismo, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Mire, ahora viene el joven después que le da la lista de todas estas cosas, que eran los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás. Si los hombres cumplieran estos mandamientos, el mundo no estuviera lleno de violencia como está. No dirás falso testimonio contra otro, ¿verdad? Hay gente por envidia, dicen falso testimonio contra otro porque aquel lo supera. Y cuando hay envidia en una persona, ¿sabe por qué? Es porque entiende que aquel que está más arriba de él lo supera en mucho. Y a veces se siente tan inferior que entonces empieza a buscar falsos testimonios para ver de manera cómo derrocarlo, porque no puede soportar la prosperidad del otro, el talento y la superioridad del otro. ¿Amén? Y ahí suelen pasar todas estas cosas que vemos nosotros en el mundo actual hoy en día. Luego le dice el joven rico: y todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Dice, o sea, el joven era tremendo, era más evangélico que nosotros. Ese hombre cumplía la ley de Dios tremendamente, este joven. Pero luego Jesús, como Jesús es uno de los que conoce bien al hombre y te pone la lupa divina que él tiene, porque Jesús tiene una lupa divina que penetra ya a fondo de tu alma y te observa y se da cuenta lo que hay allá adentro, en el fondo. Y le dice Jesús: si quieres ser perfecto, le dice, o bueno, o sano en mi reino, anda, vende lo que tienes y dale todo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme.
Aquí Jesús le toca el bolsillo a él, donde a muchos de nosotros no nos gusta que nos toquen el bolsillo. Le toca las finanzas. Amén. Y cuando el joven escucha esto, entonces la cosa cambia. Ya se le quitó la prepotencia, ¿verdad?, que él tenía, de que él cumplía con los mandamientos, que guardaba la ley de Dios, que era el joven perfecto, talentoso. Y como también los judíos tenían otra ideología, que el que era rico y próspero era porque Dios estaba con él, ¿verdad? Él creía todo eso. Y mientras hablaban en esta plática que se cruzaban entre ellos, estaban los apóstoles ahí, los discípulos. Entre ellos estaban escuchando la conversación, ¿verdad? Estaban ahí prestando atención qué es lo que Jesús hablaba con este joven. Y dice la palabra, hermano, que oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cuánto tenía este joven rico? Gloria a Dios. Entonces Jesús, cuando ve la actitud de él, dice: de cierto os digo, qué difícil es, difícilmente entrará, dice, un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, y entonces, ¿verdad?, porque ellos estaban escuchando la conversación, ellos andaban con Jesús, escuchaban sus parábolas, sus enseñanzas, y se supone que ellos entendieran mejor estos principios. Entonces ellos se preguntan, y entonces, ¿quién podrá ser salvo entonces? Porque ellos entendían que un rico millonario judío tenía la puerta, tenía la entrada directa al reino de los cielos, porque era próspero y Dios lo había bendecido. Y entendían que alguien se estaba en una pobreza, en una miseria, porque había una maldición sobre esa familia. Esos eran los pensamientos e ideologías de ellos, pero no era el pensamiento de Dios. No está en la mente de Dios esto, amén. Entonces por eso se asombran y dicen, pero si este es rico, está peor que nosotros, y nosotros que no tenemos nada. Dice, pues entonces nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? Y Jesús conoce los pensamientos de los apóstoles, de los discípulos, que están hablando, indagando entre ellos. Y mirándolo, Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios todo es posible. Porque en el Señor, ricos, pobres, decía un pastor, lo voy a decir como lo decía él allá en aquellos términos, cojo, gambado, doblado, mendigo, como sea, tiene entrada al reino de los cielos, siempre y cuando reconozca que Jesucristo es el Señor. Intelectual o no intelectual, sabio o no sabio, graduado o no graduado, tiene el mismo derecho en el reino de Dios. Esto es lo maravilloso del reino de Cristo. Gloria a Dios. Dígame, hermano. Sea noble o no sea noble, sea que fuera escuela o no fuera escuela, tiene el mismo acceso que cualquier otro. Aleluya. Poderosa es esta palabra del Señor. Ahora Pedro, después que está escuchando la conversación del maestro con el rico y después que hace la pregunta, ahora viene Pedro y Pedro no se queda tranquilo. Aquí vemos la manifestación que a veces existe en la herencia caída adámica del hombre. Y dice Pedro, entonces respondiendo Pedro le dijo, es aquí nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? La ambición del hombre, ¿no? Que no se puede esconder. ¿Qué tendremos? Dice. Porque Pedro cuando dice, bueno, Señor, ahora vamos a hablar de nosotros ahora. ¿Amén? Como nosotros venimos, ¿verdad?, delante del Señor a veces a decirle, Señor, bueno, mira, Padre, esto, y empezamos nosotros como a querer negociar con el Señor. Cuidado.
Y entonces cuando Pedro le hace la pregunta, Jesús le dijo: de cierto os digo, dice, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dice, mira el privilegio que está dando Cristo acá. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mi nombre, dice, mira qué bendición, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Recibirá, dice Jesús, no lo estoy diciendo yo, Jesús lo dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aleluya. Mira la bendición para aquellos que han decidido seguir a Jesús con todo. Aleluya. Gloria a Dios. Es por eso que tenemos que nosotros meditar en nuestros caminos. Ahora miramos nosotros en la iglesia, hay un hermano se enfermó y el otro no se enfermó, entonces no voy al culto tampoco yo. Liga la salvación porque son una pareja. Gloria a Dios. Si mi esposa está enferma, hermana, bueno, a menos que nos esté muriendo, Dios te bendiga, que Dios te cuide, yo voy para el culto a gozarme, porque mire, Cristo viene ya, no hay tiempo, amén, para perder tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice aquí, hermano, que Jesús le da esta cátedra. Entonces luego entra en el capítulo 20 y por eso es que hace la parábola de los obreros de la viña, amén, y empieza a relatar la historia acerca de lo que les estaba leyendo. Y dice, un hombre necesitaba trabajadores en su viña, porque lo que Jesús hacía era contar historias verídicas, ¿verdad?, que tenían que ver con el cultivo, ¿verdad?, con la siembra, pero sacaba algo, una enseñanza espiritual, un extracto de esa parábola para enseñarnos a nosotros. Pero él miró la manifestación, ¿verdad?, y la ambición de los hombres, miró el corazón del rico y también observó el corazón de sus discípulos, que aún estando cerca todavía seguían pensando con una mente natural de los reinos terrenales. Y no solamente a eso, para rematar todavía, en el capítulo 20, en el verso 19 para allá 20, encontramos a la madre de Zebedeo, ¿verdad?, a la esposa de Zebedeo, pidiéndole a Jesús una petición, porque ella estaba observando lo que estaba pasando con el joven rico, la petición que le presenta Pedro, ¿verdad? Y luego la mujer allá adelante, en el capítulo mismo 20, verso 20, le pide una petición a Jesús. Y le dice esta petición: Señor, le dice, me gustaría, de Juan y Jacobo, ¿verdad?, creo que estaba pidiendo, me gustaría, le dice, que mis hijos, mira la petición que está pidiendo esta mujer. Nada le pide el cuerpo, ese es mi país. Que mis hijos se sienten uno a la derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Posiciones preeminentes, ¿verdad?, que las ocupan líderes poderosos actuales hoy en día, que se ocupaban en Roma también, amén. El que se sentaba al lado del emperador, hermano, a la derecha, izquierda, eran hombres preeminentes con posiciones poderosas, revestidos por el poder de Roma. Entonces estos hombres, cuando la gente los miraba, incluso hasta se postraban para saludarlos, ¿verdad? Había respeto hacia estos hombres porque tenían alto honor delante del imperio. Entonces todavía seguían pensando en una mentalidad de un reino terrenal. Actualmente los hombres piensan así igual. Los hombres seguimos pensando que cuanto más dinero yo tengo, más tienen que someterse los seres humanos a mí. Y eso es lo que miramos hoy en día. ¿Qué estamos mirando hoy en día en la guerra que está en Europa, Ucrania y Rusia? Rusia cree que porque es una potencia mundial en armamento, las naciones más pequeñas tienen que someterse a la autoridad de ellos. Cada imperio que tiene cierto nivel de poder busca cómo, de qué manera derrocar al más pequeño. Esa es la mentalidad de los hombres hoy en día. Un hombre estudiado en una universidad se cree que porque es estudiado
vale mucho más que una persona que sacó solamente una simple high school y cree que es superior y que merece un reconocimiento y un elogio por lo que es. Esa es la mentalidad del hombre caído actual. Y eso es lo que Jesús estaba mirando en el grupo de discípulos que tenía, porque todavía tenían que aprender mucho ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entonces por eso trae la parábola de los obreros de la viña y le da un remate en esa parábola, hermano, a cada uno de ellos. Y empieza a decir que este dueño de la viña salió a buscar trabajadores y encontró uno a la primera hora, el otro lo encontró a la novena hora, el otro lo encontró, ¿verdad?, al mediodía, a las 3 de la tarde, y ya de último llegó hasta a la quinta hora, porque en el horario judío cuando trabajaban era de 6 a 6, esta gente trabajaba fuerte, amén. Dice que fue hasta la 11ª, en pocas palabras era como las 5 de la tarde casi, a buscar a un último allá en la plaza, que estaban allí y nadie los había contratado. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que mientras él observaba, dice, cuando llegó la noche, el Señor de la viña dijo al mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Pero lo interesante es, hermano, que cuando Jesús llama a los primeros, los convocó y hizo una negociación con ellos de pagarles un denario por el día de trabajo, que ese era el pago que se le daba a los obreros, ¿verdad?, que trabajaban en una viña actualmente allá en ese tiempo, allá en el Medio Oriente, en los tiempos de Jesús. Ese era el salario de un día de trabajo. Y Jesús hace una negociación con los primeros obreros y le dice que les va a pagar un denario, y ellos aceptan el contrato. A los demás que empieza a llamar, no les dice cuánto les va a pagar, solamente los llama y le dice: vengan a mi viña y yo les voy a pagar un jornal. O sea, voy a ser justo. Fue después al otro y le dijo: venga a mi viña y yo te voy a pagar. Y a ninguno le dio cuánto le iba a dar. En el reino de los cielos, hermanos, es así que se mueve esto. Esta parábola nos da una gran enseñanza a nosotros en algo bien importante, que dice aquí mismo de lo que acabamos de leer. Miren lo que dice: y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Lo sorprendente de esto es, mire lo que pasa. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, o sea, que habían trabajado creo una hora, recibieron cada uno un denario. Interesante esto. Habían trabajado, oigan, ¿a quién no le gustaría ir a un trabajo, verdad? Que usted vaya, ¿verdad? Y lo contraten una hora y le paguen como igual. Le pagaron a todos los que están 8 horas, ¿verdad? Sería tremendo, ¿verdad? Que me llamen a mí una hora y la paga el día completo como quiera. ¡Aleluya! ¡Qué bendición!, ¿verdad? Pero ¿cómo se pondrían los que trabajaron todo el día? Si se dan cuenta. ¿Ve usted dónde se manifiesta el mal en nosotros? Y a veces ese mal se manifiesta hasta dentro de las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Se manifiesta dentro de la iglesia. Y ahí es donde necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Diga: cuidado, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Amén, hermano. Y dice la palabra, hermanos, que empezó a pagarles, y a aquellos hombres que habían trabajado, óigame, a aquellos hombres que habían trabajado una hora se les da un denario de salario, contentos por el pago de un día. Ya tenían alimento para su casa, ya tenían alimento para la esposa y los hijos, porque ellos trabajaban para él. A saber qué necesidad estaban pasando, pero Jesús posiblemente vio la necesidad en esa casa y recibieron el pago del salario. Luego dice que llamando, dice, al venir también los postreros, que habían sido los primeros, pensaron que habían de recibir más. Mire qué interesante, más. Pero también ellos recibieron cada uno su denario. Y ahí es donde empieza el problema. Amén. Y empezaron a recibir cada uno un denario.
Y dice, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Ese es el problema de nosotros, los seres humanos. Y dice, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Óigame, si nosotros lo vemos desde el punto de vista como él lo está viendo, hasta a mí me hubiese molestado eso. Que yo esté sudando la gota gorda, venga aquel una hora y se llevó lo mismo que, o sea, naturalmente, ¿verdad? Reaccionaríamos así. Entonces ellos murmuraron aparentemente con justa razón. Pero dice el Señor, diciendo estos postreros han recibido lo mismo. Y respondió y dijo uno de ellos, amigo, le dijo a uno de ellos el Señor, amigo, no te he hecho agravio. ¿No conveniste conmigo un denario? Si el mayordomo convino con usted un denario, ¿por qué reclamar cuando usted aceptó ese trato? A veces vemos personas en un trabajo que estamos trabajando y firmamos un contrato en la compañía y se nos dijo cuánto se nos iba a pagar, porque llevamos una semana, 2 semanas y hasta un mes empezamos a murmurar. Pero si se nos dijo al principio cuánto íbamos a ganar y qué era el tipo de trabajo que íbamos a hacer, ¿por qué estamos murmurando? Cuando hubo un acuerdo, amén. Entonces aquí había habido un acuerdo, pero lo interesante es que dice Jesús aquí, y respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te he hecho agravio, ¿no conveniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero darle a este el postrero. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Entonces dice Jesús, ¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿Ah? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿No le es lícito hacer lo que él quería hacer? ¿No te es lícito a ti hacer con tu dinero lo que a ti te dé la gana? Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. Amén. A él le es lícito hacer con su dinero como él quiere, como él quiera y cuánto él quiera pagar. Amén. Su justicia, o sea, su bondad no tiene límites. Se expande mucho más allá. Amén. Y dice la palabra que entonces dijo él, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Pero le dijo él a Pedro en los versos anteriores, todo lo que habías dejado, hermana, padre, todo, recibirán 100 veces más. Y también le dijo que se sentaría en el trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. A todos los que han dejado todo, Jesús dice que estarán conmigo, dice, para juzgar en 12 tronos a las tribus de Israel, y se dará 100 veces más y la vida eterna. Pero ¿sabe lo bueno y lo sorprendente de esto en Pedro, de estos discípulos? Que la cosa no se quedaba ahí. Que si ellos como apóstoles iban a ser sacrificados por causa del evangelio, y aunque usted y yo fuésemos la cosecha, las bendiciones aparentemente ahí, hermano, aparentemente por lo que dice Jesús ahí, aparentemente los apóstoles no están primero que nosotros, ni nosotros que ellos. Porque sabe que a veces nosotros pensamos, o no, los apóstoles van a tener ese privilegio porque ellos murieron de una manera sarcástica. A veces nosotros pensamos, incluso está en la teología estudiada, que se dice que los 24 ancianos que aparecen en el Apocalipsis posiblemente pueden ser 12 patriarcas y los 12 apóstoles, ¿verdad? Porque lanzan las coronas, tienen coronas que ellos se han ganado, amén. Pero no lo sabemos a una ciencia cierta. Entonces por eso Jesús dice que los primeros serán postreros y los postreros
serán primeros. En pocas palabras, la misma paz que se le puede dar al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, se le puede dar a nuestra hermana Torca, a nuestro hermano Martínez, siempre y cuando lo haga para la gloria y honra del que vive por los siglos. Es interesante lo que Jesús enseña ahí. Y es más, Jesús le dice, enseñándole acerca del reino de Él. Para terminar esto, porque el tiempo está avanzando, dijo Jesús, y cualquiera, dice, que quiera ser grande en el reino de los cielos, como dice, aquí lo vamos a leer, gloria a Jesús, dice, y cualquiera que quiera ser grande en el reino de los cielos, tiene que ser siervo de todos. Cualquiera que quiera ser el primero, tiene que ser, dijo Jesús, servidor de todos. En pocas palabras, lo que Jesús le está diciendo es: cambia la ideología del hombre. El hombre caído piensa que cuanto más tiene que servirle. Que cuanto más potencial se manifiesta en él, hay que tirarle alfombra roja, porque esa es la evidencia. Tiren la alfombra roja para que no se le ensucie. Esa es la mentalidad del hombre natural caído. Pero en el reino de Cristo Jesús dice todo lo contrario. ¿Tú quieres ser grande en el reino de los cielos? Pues tienes que trabajar duro en la tierra, sirviéndole a todos los hombres que puedas, para que obtengas ese privilegio. Todo lo contrario a lo que piensan los hombres naturales, que creemos que cuanto más me sirve, yo soy grande, importante, ¿verdad? Pero en el reino de Dios, el único grande se llama Jesucristo. El único digno de honor se llama Jesucristo. Allá no va a importar quién esté, hermano, delante del trono de Cristo, el hombre más sabio. Ahí el sabio se llamará Jesucristo. Allí el grande se llamará Jesucristo. Allí el alto y sublime se llamará Jesucristo. El eterno y para siempre se llamará Jesucristo. Y eso es lo lindo del Evangelio. Eso es lo bello del Evangelio, que el Señor saca de lo que la gente menosprecia afuera. ¿Saben? Muchos predicadores y evangelistas que nosotros tenemos, ¿saben cómo le decían afuera? Borrachón, bon. Esos eran los nombres, que los títulos que el diablo le había puesto a muchos seres humanos afuera. Borracho, un bon, drogadicto. Esos eran los títulos que Satanás le había puesto a muchos. Cuando Cristo los rescató, los convirtió en príncipes y reyes y sacerdotes para su reino. Les cambió su nombre. ¿Sabe por qué? Porque el Señor los ama tanto que ha tenido misericordia de nosotros. Por eso Jesús se dejó crucificar en la cruz por ti y por mí, para que el diablo no siga pisoteando tu alma, no sigas pisoteando tu vida, y que te hagan saber que tú no vales nada. Mentira del diablo. Tú eres bien importante, como lo es todos los que estamos aquí juntos. Para el Señor no hay acepción de personas, amigo, hermano en Cristo. Para el Señor somos todos iguales. Él nos ama por igual a todos, pero Él espera que todos procedamos al arrepentimiento. Y de la única manera que Él te puede ayudar a ti a que seas libre de esa opresión, a de lo que te dicen tus amigos cuando te tratan de humillarte, cuando te tratan de ver como que tú eres un tonto, un bruto que no vales nada. Eso te dicen. El bullying allá afuera. Se hacen ver que tú no eres importante, que tú no eres el esposo o la esposa indicada. A veces suele pasar eso en los matrimonios. Entre las parejas se discrimina uno al otro porque no tienen a Jesús. Pero cuando Jesús llega, trae libertad. Cuando Jesús llega, cuando llegó a mi vida, me hice ver yo que verdaderamente yo valía mucho delante de Él. Porque yo me crié bajo una infancia que no valía nada, creía yo. Llegué a un punto de que mi vida ya no valía nada. Pero cuando entendí que el Señor me amaba tanto, dije verdaderamente: Señor, hay muchos como yo allá afuera que creen lo mismo, porque tienen amigos equivocados, personas equivocadas, que lo que les tiran sobre ellos son palabras negativas. Usted ve, ustedes que están aquí, jóvenes que están aquí, ustedes pueden ser jóvenes grandes en la sociedad si le permiten a Jesús que los guíe.
Pueden ser jóvenes importantes en una sociedad ayudando, si permiten que Jesús los guíe. Pero si dejan que el enemigo traiga pensamientos negativos sobre ustedes, pensamientos pesimistas de hombres que viven en ese pesimismo, que viven en ese pecado de envidia y de celo, ellos transmiten eso a otros, porque no quieren que nadie, ¿verdad?, se levante más arriba donde no debe levantarse. Pero en Cristo todos somos importantes. Y el Señor nos lleva a lo sublime. A ver, nos dice que nos ha enriquecido, nos ha prosperado, nos ha convertido en una iglesia, hermano, de reyes y sacerdotes para su reino. Y un día, hermano, un día, dice aquí lo que leímos, todo lo que habemos dejado por causa del evangelio, dice, recibiremos 100 veces más la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Póngase de pie, aleluya. Gracias, Señor, aleluya, por este principio maravilloso. Gloria a Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia, Dios. Levante las manos hacia el cielo, hermano, y vamos a adorar un último minuto. Mientras ellas cantan en voz baja, yo voy a ir haciendo el llamado. Aleluya. Si tú estás aquí esta tarde, a lo mejor el Señor tiene un propósito contigo y tú no lo sabes. A lo mejor tú has sufrido mucho durante tu infancia. Yo no conozco la vida tuya, ¿qué pasaste? ¿Qué situaciones pasaste en tu casa, en tu hogar, en tu niñez? ¿Qué situaciones estás pasando en tu juventud o en tu adultez? No sé lo que te afecta emocionalmente, lo que tienes oculto, que hiciste en el pasado y posiblemente te atormenta. Pero Jesús te dice esta tarde que si tú vienes a Él, Él te va a quitar ese peso de pecado que tú cargas en la vida tuya. Él te va a libertar, te va a hacer libre y obtendrás vida eterna, que eso es lo más importante. Él te dará vida eterna. Solamente Jesús te la puede dar. Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, dice Jesús, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, refiriéndose a su Padre, el Creador, si no es por mí. Pocas palabras, hermano, amigo, no hay otro medio de acercarse a Dios a través de Jesús, porque Él lo dice, yo soy el camino, el único camino para llegar a Dios, la verdad, the truth, la única verdad se llama Jesús, y la vida, el único que puede dar vida eterna se llama Jesús, nadie más. El hombre podrá inventar lo que diga o decir que a través de fulano puede llegar. La Biblia solamente dice que es Jesús el mediador que hay entre Dios y los hombres. Por eso Él se dejó crucificar en la cruz. Por eso Él murió en la cruz, por usted y por mí. Voy a hacer esta oración y usted cierra sus ojos. Si usted quiere repetirla, repítala, porque es voluntaria. Si quiere aceptar a Jesús, solamente usted repita estas palabras conmigo y dígale: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, te pido perdón por mis pecados. Sé que he pecado contra ti, he hecho muchas cosas malas, hay muchas cosas que me atormentan, tengo mucha carga de pecado en mi vida. Te pido perdón, oh Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Reconozco que Jesús es el Señor y que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Por lo tanto, reconozco que Él es mi Señor y te pido perdón por mis pecados. Escribe, Dios, mi nombre en el libro de la vida. Aleluya, para cuando tú vengas en tu reino, tú te acuerdes de mí, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Señor, te presento los que hicieron esta oración. Aleluya. Los que oraron, Señor, te los presento. Si reconocieron tu nombre,
Si reconocieron que tú eres el Señor en sus vidas, yo lo pongo en tus manos, Señor. Pido, Dios mío, que tú le des paz, que le quites todo peso de pecado, toda carga que lo afectaba, Señor. No sé qué tipo de pecado haya sido oculto, Jehová, pero libéralo en el nombre de Jesús. Que se sienta libre, que al salir de este lugar, Señor, sienta una liberación total en su vida, que sienta el gozo de la salvación, que sienta la vida eterna en el Jehová, y ayúdalo en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Cristo Jesús, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí en este lugar. Se tú fortaleciendo la iglesia, se tú fortaleciendo a todos los hermanos los que están enfermos en sus casas, Padre. Dios mío, pido y ruego por sanidad y vida en sus cuerpos. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos todo. Gracias, Señor, te damos. Aleluya. Sea bendito tu nombre, oh Cristo. Aleluya. La gloria y la honra es tuya, Jehová. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Cante, hermanos, juntos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Y el que está sentado en el trono, y al Cordero sea el honor, sea el honor, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Y rompe las fuentes del cielo. Rompe las fuentes del cielo. En inglés te canto también. Dios está rompiendo las fuentes de los cielos, amén. Y está salvando, sanando y libertando. Siempre le he dicho a Dios que toda persona que venga a este lugar, la palabra quede en su corazón. Si no se reconcilió ahora, que la palabra vaya, esa semilla en su corazón, y que piense en su vida cómo está caminando. Amén. El Señor tiene cosas grandes para usted, pero solamente la va a alcanzar si usted lo busca a Él. Más que todo quiere dar primero vida eterna, salvación a su vida, y el resto Él se encargará de las demás bendiciones. Amén. Pueden sentarse para cerrar. Déjenme dar los anuncios rápido. Gloria a Jesús. Tenemos, ¿verdad?, entrando ya el mes de abril. Gloria a Jesús, ¿verdad? Donde tenemos la dirección por los jóvenes. Gloria a Jesús. Pero tenemos unos días todavía, ¿verdad?, que abarcan en la oración. El día 30 de este mes de marzo, las damas tienen, ¿verdad?, la dirección del culto de oración, miércoles. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos, verdad, ayunamos mañana, lunes? Estaremos ayunando mañana, lunes. Acuérdense que el ayuno y la oración no pueden parar, hermanos. Amén. Esa es la que nos transforma, ¿verdad?, en el interior al hombre.
¿Cuánto ayunamos el lunes? ¿Cuánto ayunamos el martes? Gloria a Jesús. El miércoles. Gloria a Dios. El jueves.